Y bueno, entonces damos inicio oficialmente al conversatorio número 6 del partido ADN, Alianza Democrática Nacional, con el tema Nueva Ruralidad, Desarrollo Territorial para Costa Rica. Quisiera presentarles para iniciar al señor Álvaro Cedeño Molinari. Él es abogado y consultor. Álvaro, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Y a partir de ahora tenés 15 minutos tanto para tu presentación como para tu planteamiento. Pero yo voy a aprovechar, antes de abrir el micrófono y no interrumpirte, que recién esta semana, creo que ayer mismo salió un artículo bien interesante en el periódico El Financiero que nos dice la gran pregunta respecto al tema del turismo: ¿cuánto más crecer? ¿Cuántos turistas tenemos que recibir o propiciar que vengan a visitarnos? Este año estaremos posiblemente llegando al número de los 3 millones, casi que recuperando el número de la prepandemia. ¿Cuándo llegará el momento de que definamos el tamaño del mercado que nos interesa para el desarrollo territorial? Entonces, adelante Álvaro, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. A los amigos de ADN, a Miguel, que lo veo por ahí, un fraternal saludo. Y a las demás personas que conozco, también me encanta verlos por aquí y saludarlos en esta noche, parece noche de viernes. Me gustaría compartir una imagen que tengo en pantalla, que quiero posicionar en pantalla para guiar mi conversación. Lo primero es que quiero decir que eh, el abordaje que quiero hacer es desde los estudios de paz y la transformación de conflictos y el diseño de política pública, que son las dos áreas de especialidad en las que eh, eh, me he manejado, digamos, los últimos 20 años. También quiero decir que, obviamente, este no es un análisis exhaustivo, esto no es la verdad, es simplemente mi experiencia y lo que quiero hacer en estos 15 minutos es por lo menos dejar posicionados algunos elementos que creo que corresponden al diagnóstico de situación de comunidades rurales y de este concepto tan nuevo en nuestra realidad nacional que es el de gentrificación. De hecho, estuve buscando una palabra diferente para no usar ese anglicismo y la que encontré tampoco me parecía que se ajustaba. Entonces, gentrificación lo que quiere decir básicamente es desplazamiento de comunidades que solían residir en un local específico, en un territorio específico, por migraciones de personas usualmente con mayor poder adquisitivo. Y esa es la realidad de muchísimas comunidades costeras de Costa Rica. No es un fenómeno reciente, pero sí es un fenómeno que se ha acelerado, digamos, de manera exponencial a raíz de la pandemia. ¿Ok? Sí quiero empezar por mencionar esto, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de máxima ambición que yo creo que es posible y es realizable y es deseable y podría incluirnos a muchísimos, a una masa crítica de personas que quisiéramos trabajar en esto? Los últimos 5 años me he estado desempeñando justamente en tratar de alcanzar este tipo de visiones con comunidades costeras y es desarrollar las comunidades costeras más sostenibles de América Latina, que curiosamente no se caracterizan por ser sostenibles ni ser desarrolladas, tienen grandes problemas y nuestro país tiene unas características muy particulares que ya voy a abordar. Pero también mencionar en específico que lo que a mí me encantaría es imaginarme que muchas de estas personas que están llegando al país como visitantes, turistas, nómadas, migrantes, residentes, etcétera, pudieran recibir un tipo de educación, no formal, por supuesto, no vamos a pretender que vayan a la escuela, pero que se empapen un poco, que se enteren sobre la historia de nuestro país, que conozcan más a fondo la cultura, que entiendan que la naturaleza que existe, así como ellos la ven y vuelven a ver una montaña verde y dicen, mira, esta montaña no está desarrollada, que entiendan que esa es nuestra versión de desarrollo, de lo que las generaciones anteriores diseñaron
por política pública para que se vieran justamente así. Entonces, para quien es de Costa Rica o aprecia la idiosincrasia y la cultura costarricenses, una montaña boscosa es una señal clarísima de que el desarrollo que se planteó fue exitoso. Em, y bueno, también que haya respeto por el Estado de Derecho. Me parece que sin afán de generalizar, y en eso creo que quiero ser consistente a lo largo de esta presentación, eh, hay casos de corrupción recurrente en municipalidades para agilizar trámites de construcción y permisos de tala de árboles y demás que no mejoran la calidad de vida de nadie, ¿verdad? Si la gobernanza se nos debilita por corrupción, entonces todos perdemos. Así que la idea es que todas estas personas pudieran aportarle al desarrollo futuro de Costa Rica desde una visión que pudiéramos co-crear entre todos. Eso es lo que a mí me gustaría que sucediera y creo que en eso consiste un poco el trabajo que hago en zonas costeras en la actualidad. Eh, Creo que la visitación a Costa Rica cambió de manera drástica con la pandemia. Hace 15 años, una persona visitaba Costa Rica un promedio de 10 días por visita y gastaba en promedio $100 al día. Con la pandemia todo cambió, se empezó a promover el teletrabajo o los nómadas digitales. Incluso ha habido recientemente un cambio migratorio para que algunas personas, según el origen de su pasaporte, puedan quedarse en el país más de 3 meses, pero aún si fuera solo 3 meses, suelen quedarse por la duración de su visa, ¿verdad? Entonces se quedan 3 meses paseando en el país y no 10 días como solía ser antes. También esta migración nomádica empieza a marcarse como un patrón de visitación que aumenta muchísimo a finales de noviembre, cuando empieza el frío en zonas de la región norte del continente y también de Europa, y empieza a decaer después de Semana Santa, cuando empieza la primavera en el norte, en el hemisferio norte, ¿verdad? Pero también esto significa que Costa Rica se está convirtiendo de manera muy acelerada en un polo de talento que atrae eh, talento exitoso, con recursos, con experiencia, sobre todo en emprendimientos exitosos y demás. Y ahí me parece que hay muchísimas oportunidades que podríamos cosechar. Al respecto, me encanta el concepto de economía naranja, que es lo que los holandeses usan para medir qué porcentaje de su Producto Interno Bruto resulta de la vinculación entre el talento, la cultura local y el espíritu emprendedor. Ahí también creo que tenemos mucho camino por recorrer y mucha de esta ola de migración nomádica nos podría ayudar. Creo que muchísima de la gente que está viniendo al país sin saberlo viene en busca de experiencias de bienestar orientadas a la naturaleza y con solo estar en una playa costarricense, en cualquier lugar del país, ya se siente ese bienestar y esa experiencia, aunque no se logre verbalizar así, ¿verdad? Pero eso es lo que yo percibo que sucede. Esa es como mi interpretación. Y pues todo esto representa una gallina de los huevos de oro. Y lo que queremos es preservar esa gallina. Ojalá que se mantenga saludable y robusta y, de ser posible, que la podamos replicar, ¿verdad? Y que haya más gallinas y que esos huevos de oro se distribuyan de la manera más equitativa. Entonces, tenemos en nuestro país, sin embargo, una marcada paradoja costera que ha sido diagnosticada de múltiples formas durante muchísimo tiempo. Hay una altísima riqueza de capital natural y esto es por diseño de políticas públicas de reforestación y de regeneración de biodiversidad y de ecosistemas. También tenemos una alta vulnerabilidad socioeconómica en esas regiones costeras, lo cual ya es paradójico, pero también son las zonas donde hay una alta migración de altísimo poder adquisitivo, lo cual hace aún más pronunciada la desigualdad entre las personas que cohabitan el mismo espacio y eso provoca este desplazamiento poblacional porque los locales que tienen tierras, algunas heredadas por 2 o 3 generaciones hacia atrás, venden las tierras, digamos que a buen precio. El asunto no es a qué precio lo vendan, el asunto es que a cualquier precio que lo vendan, ese dinero se les va a acabar y mientras tanto tienen que desplazarse a algún otro lugar a seguir siendo pobres porque no están invirtiendo ese dinero de manera que les permita
seguir generando riqueza. Entonces ahí hay un círculo vicioso que me parece que es lo que deberíamos de analizar como fenómeno, ¿verdad? Es lo que denominamos gentrificación. Eh, Luego tenemos un tema con respecto a nuestra capacidad de gestión pública a todo nivel. Gestión pública del gobierno central, gestión pública de los gobiernos locales, gestión pública de las organizaciones no gubernamentales, gestión pública de la sociedad civil, ¿verdad? Nuestro liderazgo y el impacto que tiene en el bien común es limitado y además de ser limitado, en muchos casos es ineficiente. Eh, Además, sucede en el caso particular de Costa Rica que nosotros nos desarrollamos de espaldas al mar. Creo que tal vez tiene que ver con el hecho de que quienes colonizaron este país en la era, después de la era postcolombina, llegaron al país por tierra, no llegaron por mar. Y quizás eso tenga que ver con que se haya descuidado el desarrollo costero. Se hacen muchísimos esfuerzos, pero ya es hora como de que hubiéramos tenido grandes comunidades, grandes puertos, gran infraestructura para conectar nuestras costas, un país que además es tan estrecho en tamaño y con tantísima riqueza natural, eso podría generar mucha oportunidad y mucho desarrollo. Y bueno, y las municipalidades costeras, que si no me equivoco son 17, pero ahora como nos pusimos a inventar nuevos cantones, tal vez el número ha cambiado, pero tienen baja capacidad de gestión de proyectos, sobre todo de proyectos de largo plazo, que ese es un fenómeno que nos afecta a todo nivel en la gestión pública, y también se manifiestan diversos indicios de corrupción. Eh, y para cerrar el diagnóstico, me quiero referir a algunos temas de violencia directa, indirecta y estructural. Y por violencia me refiero a cualquier manifestación que altera la armonía. Ok, entonces la violencia directa, para explicarlo en breve, es una agresión de un ser humano a otro, una agresión física o verbal de un ser humano a otro. La violencia indirecta es cuando tal vez sin intención agredimos a otra persona, como por ejemplo cuando alguien estaciona su carro atravesado sobre la acera y viene una persona en silla de ruedas o en un coche de bebé sobre la acera y no puede cruzar porque alguien estacionó su carro. Eso es una manifestación de violencia indirecta. Y violencia estructural es cuando el sistema mismo genera esa exclusión o genera ese acto que altera la armonía. Y en el trabajo costero que yo he realizado hasta el momento, he identificado estas 13 o 14 formas de violencia, que nada más las voy a enumerar, no voy a explicar ninguna de ellas, pero que creo que muchas de ellas, si no todas, están presentes en todas las comunidades costeras de nuestro país. Y me refiero a movilidad y transporte público. No, bueno, no hay aceras ni en la ciudad del gran área metropolitana, tampoco las hay en las costas, ni ciclovías, ni transporte público confiable, seguro, eficiente. Gestión integral de residuos, hay muchísimos botaderos y quemaderos de basura ilegales. La degradación ambiental acelerada, que incluye desde tala de árboles de manera irregular hasta contaminación de cuencas pluviales y acuíferas. Creo que eso lo voy a mencionar más adelante, así que me estoy adelantando. Las condiciones de la educación pública, que si la educación pública está en un estado de calamidad, en zonas rurales, por su condición periférica quizás, están en un estado aún peor. Con el agravante de que las personas que desiertan del sistema de educación pública en busca de alguna actividad, porque sí hay empleo, pero es un empleo que por lo general requiere que se hable inglés al menos. Entonces no hablan inglés, no tienen educación y no les queda mucho más remedio que dedicarse a algunas actividades ilícitas que además atentan contra su propia seguridad personal. El acceso a la administración de justicia es mucho más difícil en esas comunidades costeras, ¿verdad? Presentar una denuncia en los tribunales de Nicoya cuando uno está en Ostional, hay que desplazarse 1 hora y media si uno tiene vehículo particular, ¿verdad? Si tiene que ir en bus público, pues se convierte en una actividad de un día entero. Entonces, acceso a la administración de justicia es reducido o limitado. Acceso a alimentos orgánicos producidos localmente. Y bueno, agrego lo de orgánico, porque en esas comunidades costeras de alto poder adquisitivo sí hay alimentos orgánicos y sí son producidos localmente.
pero no son accesibles para todos, porque las comunidades locales no pueden pagar los precios que estimulan la producción de esos alimentos orgánicos. Desafíos de salud pública, ¿verdad? Se depende en muchos casos de EVAIS y que son EVAIS itinerantes, ni siquiera son EVAIS que operan todos los días ni todas las horas del día. Una aguda problemática de seguridad ciudadana, que esto lo he tenido que actualizar en los últimos meses, porque cuando yo hice este primer diagnóstico en el 2021, eso no existía y hoy es una realidad muy chocante. Falta de acceso a mecanismos políticos para que las voces de estas comunidades sean escuchadas, una pronunciada desigualdad socioeconómica, conflictos de género, de niñez y de familia en los hogares, violencia física, incesto, abuso y demás que existe y existía desde antes también. Desempleo y falta de condiciones para el emprendimiento, eso es también en todo el país. Tratamiento de agua y problemas de acceso al agua y de contaminación del agua. Y por último, lo que ya había mencionado antes de contaminación de cuencas pluviales y marítimas, lo cual es muy peculiar porque esto a quien más afecta es a las personas que vienen aquí a practicar el deporte del surf y entonces se ven afectadas por mares contaminados y desarrollan infecciones de oído y demás. Creo que ya cumplí 15 minutos, así que no me quiero exceder y te devuelvo la palabra, Carla. Gracias por respetar el tiempo. Te quedaban unos segunditos. Y entonces voy a aprovechar en esos segunditos, Álvaro, si puedes profundizar un poco en el tema de los casos de denuncia que las comunidades están haciendo por la degradación ambiental. em, Muchos de esos denuncias son tanto de extranjeros que viven en el país como de nacionales. ¿Podrías referirte un poco a lo que has visto en las denuncias hechas recientemente, por ejemplo, con el caso de Gandoca o en Guanacaste, que ya también es un tema recurrente? En mi caso particular tuve una experiencia hace 2 años de una persona que había contratado unos tractores para que ampliaran una calle pública a su voluntad, ¿verdad? La calle pública era de, no me acuerdo, 6 metros y la quería ampliar a 10 metros y entonces mandó unos tractores a romper toda, todas las cercas y todo lo que había en los bordes de la calle por kilómetros, ¿verdad? Y cuando la persona que me contactó se dio cuenta de esto, porque además es trabajo que hacen los domingos, donde hay poco tránsito, la gente no se entera. Cuando me contactó y fuimos a ver la cantidad de árboles enormes que habían sido arrancados de raíz por tractores, así, empujados como si el Estado decidiera ampliar una calle, y entonces pues el Estado legítimamente lo hace con los permisos del caso y los contratos en regla. Esta persona lo hizo porque le dio la gana. Entonces, presentamos la denuncia, pero además de presentar la denuncia, gestionamos con la municipalidad para que mandaran un inspector. Afortunadamente, tuvimos una reacción muy rápida de los inspectores municipales y de los inspectores del Ministerio de Ambiente y Energía, y en cuestión de 3 días se hizo la inspección, se hizo el levantamiento de evidencias y se procedió a realizar una denuncia formal. Fue tan complicado que yo no me imagino que mucha de la gente que se topa violaciones de degradación ambiental de este tipo se toma la molestia de pasar por todo esto, ¿verdad? Fueron muchos días, mucho tiempo tratando de buscar y además mucha suerte de poder contactar a la persona en la oficina correcta que tuviera disponibilidad en el día específico para poder venir a hacer una visita de campo y en el caso de los inspectores del MINAE que venían bajando de Ostional y entonces pasaron ahí por Nosara y se desviaron para hacer el favor de ver aquello que estaba siendo denunciado. Pero está sucediendo muchísima degradación ambiental como yo no conocía en este país, porque siento que hay como un irrespeto generalizado por la ley y por el medio ambiente, como si hubiera permiso, ¿verdad? Parece como si hubiera permiso de deforestar y después utilizamos los mecanismos legales ahí con abogados para demandar a la municipalidad y mientras demando a la municipalidad me gano 8 o 10 años de desarrollo de proyecto y ya para entonces ya esos alcaldes ni siquiera están en funciones, ¿verdad? Gracias, Álvaro. Ya sabemos a quién llamar si necesitamos hacer una denuncia, porque tenés como suerte, entonces. Em,
Gracias. Voy a dar la palabra a Andrea Centeno. Andrea es actualmente la directora de comunicación y mercadeo de CINDE y su presentación va a ser acerca de la formación del talento humano, el ingrediente clave para el desarrollo de las comunidades. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Tu primer minuto, si nos puedes resumir tu experiencia y adelante con tu presentación. Muchas gracias por la invitación y para nosotros siempre un gusto pues poder llevar información a diferentes ámbitos, a diferentes foros y sin duda esperando que esta enriquezca la conversación de hoy. Además de ser una colaboradora de CINDE, que pues les va a compartir un poco la visión que hemos acumulado del trabajo que hemos hecho en términos de generación de empleo por 43 años. Yo soy cédula 7, nacida y criada en la ruralidad. De hecho, la primera vez que oí el término, y pues se los voy a compartir, tenía yo alrededor de 6, 7 años, no voy a decir cuántos tengo ahora, y la escuela nos organizó en una serie de autobuses para venir a Casa Presidencial en una manifestación de preocupaciones porque en aquel momento, eran los años 80, ya por ahí van sacando cuentas, había una alta deforestación cercana al Parque de Tortuguero, en áreas protegidas. Entonces la escuela y pues todos los grupos comunales nos organizaron para venir. Yo estaba chiquitita, era de los primeros grados de la escuela, y cuando nos presentamos, en aquel momento nos recibieron los representantes de gobierno, ministros, viceministros, y al ser tantos chiquitos, nos llevaron dentro de Casa Presidencial, lo cual ya era una experiencia como mágica para muchos de nosotros que desde Cariari hasta Casa Pres, estrenando casi la 32 en aquel momento, llegamos todos mareados, más la preocupación de que nos estaban cortando los árboles y nos pasaron a Casa Presidencial y el presidente de la República en aquel momento llegó pues a conocernos, pero veníamos súper bravos los niños porque habíamos pasado semanas oyendo y viendo en la escuela y nuestro trabajo como chiquitos, que íbamos a la escuela caminando, era contar cuántos camiones madereros pasaban por el frente de nuestras casas en ese periodo. Entonces, ante las autoridades expusimos, mire, decía uno, yo vivo en tal parte de Cariari y yo conté 20. Entonces se paraba la otra toda brava, yo conté 30, yo conté 10, yo conté 5 y solo en la última semana. Y en aquel momento un comentario muy desafortunado, pero fue la primera vez que como niña oí lo que era ser rural, porque la respuesta fue, esta es una preocupación de rurales, pero les vamos a tratar de explicar para que entiendan en su involucramiento. La historia pareciera fea, pero al final se volvió un grupo de fuerzas comunales y pues hubo un trabajo en el tema de Tortuguero en aquel momento. Bueno, yo esa fue la primera vez que me di cuenta que yo era de zona rural y qué significaba tratar de insertarse en las discusiones país desde una zona rural en temas tan importantes como el que acabo de comentar en aquel momento, la protección pues del ambiente alrededor de algo que para nosotros sigue siendo una joya en la zona de las Bajuras, que es obviamente el Parque Nacional Tortuguero. Esa soy yo, eh, limonense, como vieron, peleonera desde chiquitilla y pues muy involucrada en temas y causas. También hace poco pues pude volver a vivir en Limón, donde también hice mi secundaria, tenía un trabajo allá, era parte del equipo de Habdeba y como parte de la gestión de desarrollo, pues nuevamente insertada en esos proyectos de desarrollo cantonal, comunal, que le da a uno una visión de que la brecha se nos hizo más grande de lo que muchos vemos desde este lado del Braulio Carrillo, ahora que volví. Con esa presentación, Carla, que no sé si eso era lo que querías que comentara mi experiencia de 5 o 6 años, pero sí quisiera traérmelos pues al presente de cómo estamos viendo el tema de talento y cómo puede cambiar un poco la vida. Me avisen si están viendo la pantalla. Sí, puedes ponerla en modo presentación si quieres, pero sí la vemos. Se supone que ahí está seguro en un ratito y si no, pues ahí vamos a tratar de irla pasando. Les quería dar como un rápido vistazo de qué pasó en el tema de multinacionales en el 2023, y estos son datos del 2024, un año muy particular por múltiples razones,
pero ciertamente en temas de datos fue un año en que el país continuó sumando nuevos proyectos y confirmando reinversiones en sectores, lo decía don Álvaro, muchos de ellos sectores súper dinámicos de cierta sofisticación, que en términos de talento se traducen en necesidades de preparación muy específica, tanto de habilidades técnicas, tecnológicas como blandas. Pero fue un año en que se registraron alrededor de 118 proyectos entre aquellos de inversión nueva y las reinversiones, que son empresas que ya están aquí y pues crecen en el país y continúan dejando huella. De los sectores, y muy rápidamente para contarles, fue el sector de servicios corporativos o relacionados con las tecnologías, los que sumaron más proyectos de empresas nuevas de inversión, 20, y otros sectores que yo creo que aquí muchos pues hemos ya oído de ellos cada vez más, infraestructura turística, obviamente un sector pues muy dinámico y en el que CINDE hizo pues un apoyo en ciertas zonas. Andrea, André, Sí, perdona, sí, no estamos viendo la presentación correr, sí, estamos solo viendo la portada. la primera, qué raro. eso. Ya ahora Ahí ya sí, pasó. Bueno, sí, voy a quedarme aquí en grande, a mí se me pasa. Como les decía, un año en que se lograron 118 proyectos, la última barrita entre reinversiones, que son la partecita azul, y las nuevas empresas estando en infraestructura turística. Y espero haber pasado la próxima filmina, donde se ve que lo que les estaba contando, que el sector de servicios corporativos fue como el más dinámico en empresas nuevas. Sí, una pequeña disminución con respecto al año anterior, ya lo empezábamos a ver en diciembre del 2023, múltiples factores por ellos, y otros sectores como manufactura y ciencias de la vida creciendo. Buenas noticias para Costa Rica, sí, ya empezamos a tener ciertas alertas de retos, de que cuesta más atraer empresas, cuesta más generar empleo, pero al final de cuentas, pues 118 buenas noticias. Ahora, la discusión y volviendo de nuevo a ponerle la lupa en zonas fuera de GAM, ¿cómo se distribuyeron, por ejemplo, en esos sectores? 35% de las 34 nuevas empresas de los 118 proyectos se fueron para zonas fuera de GAM. Proyectos posiblemente más chiquitos de los que se quedaron aquí en el GAM, pero que ya empezaron a ver ciertas ciudades intermedias y ciertas comunidades un poquito más lejanas como una opción para instalarse. Eso es bueno, nada fácil. Este es un número muy difícil de lograr, 12 compañías, por los elementos que también señalaba don Álvaro en algún momento, retos de habilitadores, limitaciones, temas que ciertamente, y repito mi frase, la brecha está más grande de lo que pensábamos y pues hay que acelerar su atención, pero ya se ha visto un poquito más como cierto tipo de empresas están aceptando ir a comunidades y generando empleo. Aquí un poquitito la foto en términos del mapa, un Guanacaste captando proyectos no solo en infraestructura turística, algunos apareciendo ya en Limón, la zona de Grecia que por ley está considerado fuera de GAM, pero sabemos que está pegadito un poquito más al centro, convirtiéndose en un polo de atracción de inversión, y algunas otras poquitas en el lado de Punta Arenas y Limón. En términos de empleo, esas empresas que llegaron sí empezaron chiquititas con la esperanza de crecer un poquito más y han manifestado retos en cómo conseguir a la gente para que se integre en ellas. Entonces se vuelve esta paradoja entre la necesidad de generar empleo, la gente buscando, pero que tenemos una parte que conectar todavía y cómo hacemos en las comunidades para lograrlo. En este momento, en total acumulado, las empresas multinacionales dentro y fuera de GAM tienen 188,000 personas empleadas, un muy buen número si lo multiplicamos también por la cantidad de gente que impactan a su alrededor, a sus familias, pero el año pasado fue un año de una alerta muy grande y de una luz roja que por lo menos CINDE levantó, que hay que monitorear con mucho cuidado este año. En empleo solo generamos el 27% de empleo en multinacionales en comparación a lo que se generó el 2022. Dicho de otras formas, hubo una caída del 73% del empleo neto generado. Razones, uno podría esbozar muchas, pero ciertamente la preocupación es clara. Y entre más chiquitita se nos haga esta montañita, más chiquitita se nos hace en áreas fuera de GAM. Don Álvaro también rápidamente mencionaba que precisamente se busca cada vez más profesionales capacitados aquí en pantalla y pues voy a hacer una pequeña parada
áreas de lo que se llama mayor demanda. Esto nosotros hacemos una encuesta CINDE a las 420, perdón, empresas que han trabajado con nosotros o que hemos atraído al país. Y lo que nos decían es, yo tengo una alta demanda en conta, finanzas, ingenierías, gestión de proyectos, tecnologías, recursos humanos, servicio al cliente, todas estas bilingües probablemente a cierto nivel y también con un trabajo de habilidades blandas. Uno diría que dicha que hay demanda, pero se están surtiendo mayormente de la concentración que hay en gran área metropolitana. Nosotros como país destacamos que tenemos, por ejemplo, en educación técnica, un personal altamente calificado, que al año estamos graduando casi 18,000 muchachos y muchachas de colegios técnicos. Existen en el país 136 colegios técnicos, más del 50%, 55%, si no me equivoco el número exacto, de la gente que están grabando los colegios técnicos son mujeres. Yo resalto mucho esta filmina porque aquí hay un trabajo muy importante y están a lo largo y ancho de todo el país. Por eso nosotros decimos que el tema de educación puede abrir oportunidades para esas empresitas que ya están saliendo encadenándose o bien las que están contratando 100% virtualizados. Ahí el reto, por ejemplo, es qué hacemos con conectividad en ciertas zonas. Conectividad, bilingüismo, le abre la puerta a un muchacho que puede trabajar desde uno de los cuartos de su casa. Y aquí viene otra historia rural, como diría Carla, que yo sí quisiera compartir. Nosotros tenemos una iniciativa en particular en Limón, que comprenderán, me gana un poco más el corazón a mí cada vez que vamos, que se llama The Caribbean Talent Community. Lo hacemos con empresas multinacionales, con la Red Afro, con la Embajada Americana, con grupos educativos y vamos a las diferentes comunidades a desarrollar un día o una jornada para inyectar habilidades y herramientas en población joven, principalmente, aunque recibimos comunidades. Hemos ido a Limón, hemos ido a Siquirres, hemos ido a Talamanca, viene Pocosí ahora en septiembre, Pocosí y Guásimo se van a hacer juntos. Pero ¿qué ven, por ejemplo, en la imagen que estoy poniendo ahí? Parte de los talleres que hacemos es con metodología Lego. Esto que ven ahí, le dimos un grupo de Legos, teníamos 4 colegios de Talamanca ese día en un gimnasio, todo el día con nosotros, y le pedimos a los muchachos hicieran una figura que representara el futuro y cómo veían ellos que iba a cambiar el mundo. Toda esta historia que yo les conté anterior, uno podría decir, ahí hay oportunidades y retos, pero esto es como lo estaban viendo nuestros jóvenes, al menos en Talamanca, el grupo que teníamos. Cuando le pedimos, ¿me lo podés explicar? Decían, bueno, verá naturaleza, algo, pero todo lo que está en el suelito como pequeñas piezas es contaminación. Yo estoy viendo que se me están acabando los bosques y que prontamente va a estar tan contaminado que ya no va a haber naturaleza. Por eso es que hay poquitos, voy a decirlo como le decían ellos, por eso es que hay más poquitos palos y más basura. Después van a ver una figurita negra por ahí y otra que está por acá escondida y otra por acá escondida, que les preguntamos, ¿esos son personas? No, esos son robots maquiavélicos que además van a venir con la automatización y la robotización a matar a los humanos y no va a quedar nadie. Entonces tenemos una visión de vida donde había contaminación, cada vez más afectación de la naturaleza, una visión de la tecnología que no era una visión positiva. Y cuando les preguntamos, ¿y dónde está usted? En este uno, yo ya no estoy. Es que yo no me veo en ese mundo futuro que se está desarrollando. Por supuesto que ahí le sumamos rayitas de reto, un poco también don Álvaro recorrió algunos factores, pues someramente, que podrían explicar también este tipo de visiones que hay, pero en las que hay una responsabilidad sistemática de trabajar para cambiarlas. Y de todo lo que les conté anteriormente, sí hay ruta para hacerlo y esto también viene mucho de mi experiencia en CINDE y aquí hay varios ejemplos que les voy a dar de Limón que son muy bonitos. Lo que está en pantalla son especialidades que el sector privado, dentro del cual nos incluimos, ha trabajado con la institucionalidad pública, en este caso el INA y el MEP, con colegios técnicos, donde se han generado alrededor de 28 especialidades técnicas en el INA y 16 especialidades técnicas en colegios del MEC, en colegios técnicos, que son precisamente de esas que son más fáciles de encadenar e insertar en las industrias que al menos nosotros nos enfocamos a trabajar. ¿Cuál es el reto acá? El reto acá es escala y el reto es llevarlo a zonas fuera de gama.
buenas noticias, aunque no con la escala, pequeños proyectos que tenemos de ciberseguridad, por ejemplo, siendo impartidos en Talamanca o en el Colegio de Agroportica en Pocosí, por ejemplo, o en algunas zonas rurales de San Carlos, algunas otras de las especialidades 100% bilingües. Les quería compartir en general esta data porque por lo menos en CINDE, para nosotros una de las formas y sin detrimento de que hay que trabajar montones de habilitadores, de desarrollo, conectividad, seguridad, obviamente vías de acceso, mentalidad de emprendimiento, nuevamente empaquetar o por lo menos conectar cables con otras industrias para que hayan proyectos de economía naranja, algo que detone a todas las demás áreas. Sí creemos que transversalmente el tema de darle las capacidades a la población, y como decía igualmente, y he citado mucho a don Álvaro, que le puse mucha atención, para que se puedan insertar en estas actividades productivas y no necesariamente en otras cosas que mejor no, que les jalamos mejor el mecatito rápido y no perdemos a muchos jóvenes, especialmente en zonas costeras, donde nuevamente la brecha se hizo más grande de los que muchos están viendo desde el área metropolitana. Muchas gracias, Andrea. Quería preguntarte si ustedes tienen investigación antes de la pandemia o después de la pandemia. Antes sabemos que, o en general, hay una tendencia a dejar el campo e irse a la ciudad, ¿verdad? A ir a buscar mejores oportunidades en las ciudades y como el 80% de la población del mundo, de hecho, vive en ciudades. Pero después de la pandemia, muchos, y me incluyo, nos vinimos para la zona rural apreciando otros valores. Desde tu experiencia siendo limonense y desde el trabajo en CINDE, ¿cambió este interés de irse a la ciudad, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, y quisieran quedarse en sus zonas y hacer ahí como un esfuerzo diferente por colocarse? Absolutamente sí, voy a decir, y no solo con data casuística de CINDE, quizás no estadísticamente representativa, pero sí en el día a día de lo que tratamos con las empresas. Y también lo voy a decir en mi experiencia propia. De mis generaciones, de los que tuvimos oportunidad de estudiar, ninguno se vino a San José porque era aspiracional para nosotros venirnos a meter en la pelota. Lo voy a decir coloquialmente. Nos vinimos y nos quedamos aquí, hicimos vida porque nuestros estudios y la oportunidad de trabajo que encontramos probablemente estaba en gran área metropolitana y se nos volvió vida acá. No necesariamente es aspiracional, a menos en mi experiencia y en mis círculos cercanos, literalmente el tener que dejar familia, el tener que desarraigarse, el tener que pegarse en una presa 45 minutos para recorrer 2 kilómetros, cuando en tu comunidad lo haces literalmente en 5 minutos. No necesariamente en la mentalidad de la gente está aspiracional eso. Lo que sí está aspiracional es poder tener oportunidades que sean de industrias desarrolladas. Eso es otra burbuja que a veces oímos mucho de en zona rural, pues sí, hay que desarrollar actividades de preparación básica porque hay que asumir un grupo de gente que necesita trabajo, eso sí es cierto, pero hay otro grupo que dice, no, yo estoy estudiando de noche, trabajando de día, pagándome la U, porque quiero una actividad de mayor valor agregado, yo quiero ser parte de eso que ocupo. Entonces, a tu pregunta, no necesariamente existe, al menos en mis círculos y de lo que yo conozco de primera mano, una aspiración y de lo que nos dicen en CINDE de trasladarse, desarraigarse y demás. La pandemia dio mucha oportunidad para que la gente volviera a sus comunidades y las empresas multinacionales tuvieron un reto de lograr instalarles todos los recursos de conectividad necesarios, por ejemplo, equipamiento, trabajar, y creo que nos pasó a todos en todas las industrias, acelerar la cultura del teletrabajo. ¿Qué significa? Si usted está teletrabajando, está trabajando, no es que ver un momentito al patio y va a pillarse una guayaba y dura 15 minutos y vuelve, no, eso fue un reto, pero ciertamente la gente poco a poco lo asumió. Y más bien el reto que tuvieron las empresas fue cómo los repatrió cuando pasó pandemia. Cuando las empresas empezaron a llamar vuelva a la nave nodriza, tuvieron en las primeras etapas renuncias de gente que decía, no, yo ya me quiero quedar en Liberia, aunque el centro de ciberseguridad que la empresa tiene y que el líder y que es chivísima la instalación es en Heredia, no, yo quiero Liberia. Entonces fue cuando empezaron las técnicas de presentarse 1 o 2 veces al mes, lograr hacer pues una combinación. ¿Qué hemos visto? Sí, cada vez más gente que quiere estar remoto, pero con el reto de que no se le caiga la conexión a internet, que si hay un problema por alguna tormenta eléctrica y se va la luz haya redundancia, que haya seguridad para trasladar los equipos.
Entonces, sí hay un mayor atractivo, especialmente para aquellos que quieren trabajar virtual y pueden trabajar virtual, pero siempre con los retos que se han logrado solventar de una u otra forma, pero que sería muy difícil que permitan una escala grande. Gracias, Andrea. Muy interesante toda la data que nos presentaste. Y nuestro tercer invitado esta noche es el señor Haris Regidor Barbosa. Haris actualmente es oficial de políticas y gobernanza de UICN y fue presidente ejecutivo del INDER en la administración anterior. Haris, muchas gracias por aceptar la invitación. El tema que él nos va a profundizar es acerca del reto de la gobernanza territorial, el desarrollo nacional versus el desarrollo municipal o la gestión nacional versus la municipal. Además, sabemos que de esas 17 o algo municipalidades que nos dijo antes Álvaro, no podemos además meterlas todas en la misma canasta porque cada territorio tiene su identidad muy distinta. No es lo mismo la zona del Caribe que nos estaba hablando antes Andrea, de la zona norte, que tiene totalmente otra personalidad. Tenemos la zona sur, que también tiene, es como otra historia. Entonces, no solo podemos entenderlo como centro o ciudad rural o centro fuera, sino que cada una de esas, pues, es una historia aparte. Entonces, Haris, danos por favor datos, visiones, tu experiencia y cómo esta administración de territorios, esta gobernanza, la administración de los territorios, tenemos que contemplarla en cualquiera de nuestras propuestas. Hola, buenas noches. Saludos a Álvaro, Andrea, a vos, Carla, y a todos los que están asumiendo este nuevo desafío y nuevo reto de constituirse en una agrupación que aporte al país en momentos en que se necesita muchísimo ese espacio. Muy agradecido. Yo soy politólogo. Efectivamente, tuve la oportunidad de estar en INDER. Previamente tuve la oportunidad también de estar en DINADECO, así que hay algunos kilómetros recorridos entendiendo un poco la dinámica de cómo funciona este país en el ámbito de la ruralidad, además de ser puriscaleño. Entonces, eso me permite haber tenido un know-how parecido al de Andre en sus historias breves. Yo quiero hacer referencia primero a unos mapas. Quiero compartir unos mapas. Creo que es una forma, colegas, amigos, que puede ayudarnos a entender de alguna manera mucho mejor de lo que estamos hablando. Voy a permitirme compartir y me confirman que están viendo el primer mapita. Listo, Haris. Sí, bueno, muy Sí. bien, perfecto. En ese primer mapita, tus palabras fueron una muy buena introducción porque me permite entender y conocer de qué estamos hablando. Cuando hablamos de gobernanza, y esto es una parte que a mí me gustaría dejar bien clara, hay palabras claves de gobernanza para diferenciarlo de gobernabilidad. A mí siempre me gusta diferenciar gobernanza de gobernabilidad para entender por dónde va una y dónde está la otra. Cuando hablamos de gobernabilidad, es la acción del gobierno directa, como una que en el uso de su autoridad, su facultad de dirección, toma una serie de decisiones generalmente relacionadas con la política pública para lograr legitimidad de su propia estructura. Es decir, cuando toma de manera, en una gran mayoría de ocasiones unidireccionalmente una decisión para que esa acción de gobierno genere legitimidad y eso es gobernabilidad. Ese poder hacer a partir de que existe algún nivel de legitimidad. Ese concepto de legitimidad ha variado mucho en los últimos tiempos. Antes esa legitimidad estaba dada con respecto al resultado que nos generaba un proceso, ¿verdad? De una política pública y si estábamos satisfechos o no, estábamos contentos con el gobierno. Ahora no. Ahora la legitimidad ha cambiado hacia el tema de cómo estamos participando en la construcción y el proceso de toma de decisiones y eso nos lleva a la gobernanza. La gobernanza es la multiplicidad de actores, donde hay una serie de arreglos institucionales ya no solamente unidireccionales del gobierno, quien es un actor más, sino que además la gente, por medio de actores, coopera, coordina en una serie de reglas del juego, de diálogo, de negociación, para tomar decisiones de manera horizontal que influencien e incidan en la gestión pública. Esa es la gran diferencia entre gobernabilidad y gobernanza. Ya no hay un único actor hegemónico y la legitimidad viene ahora dada más por la participación. Por eso es que ahora, en los casos de don Álvaro y don Andrea, de doña Andrea,
quedaba claramente manifiesto cómo la necesidad de estar en los territorios presentando iniciativas y obteniendo insumos de la comunidad es importantísimo, ¿verdad? Entonces aquí hay una primera idea fuerza que quiero plantear. Más allá de entrar en una discusión de cuál es el mejor enfoque de gobernanza que puede haber, si el municipalista, si el regionalista o si el territorialista, yo creo que la piedra filosofal nuestra tiene que estar dirigida en una gobernanza multinivel. ¿Y a qué me refiero con la gobernanza multinivel? Este mapa que ustedes están viendo en este momento refleja la realidad de nuestra estructura político-administrativa, del enorme sistema de interrelaciones que existen en nuestro país, altamente desarticulado en una gran cantidad de oportunidades. En una línea gruesa pueden ver las 6 regiones de planificación que tiene Mideplan y que en ese espacio, esas regiones de Mideplan caracterizan lo que planteaba efectivamente Carla al inicio, y que en esas regiones podemos ver interiorizadas también en color amarillo los números de los territorios que fueron conformados a partir de la ley de creación del INDER, de Ley de Desarrollo Rural Territorial, que pasaba de IDA a INDER y creó 29 territorios en nuestro país. En el puro centro, donde dice central, hay un espacio blanco, que es la gran área metropolitana. Eso no juega en términos de territorialidad para el país, más que identificación como gran área metropolitana. Y en unas líneas más pequeñas, unos trazos más delgados, verán los cantones que tenemos en el país. Es decir, esa es nuestra fotografía a nivel de gobernanza. 84 cantones, 29 territorios y 6 regiones de planificación. Esto, lo veremos más adelante, en sí mismo es un desafío. ¿Cuál es el desafío que viene encaminado en esta dirección? En este mapa podemos ver otro de los componentes que mencionaba Carla. Y es que ya no hablamos solamente de aquello que está en el gran área metropolitana y lo que está fuera de la área metropolitana rural. En un estudio que hizo don Mario Samper liderándolo para la CEPAL, que es de donde he tomado estos mapas en unos estudios recientes que han hecho ellos, se puede empezar a observar cómo hay una serie de gradientes, es decir, de una difuminación de aquello que antes mencionábamos como eminentemente rural y que ahora ya no es eminentemente rural, salvo algunas excepciones, y otros espacios en los que ya aquello que era eminentemente urbano empieza a coincidir con elementos de ruralidad. Esto lo que quiere decir es que en materia de política pública y gobernanza, nuestro país tiene una enorme cantidad de oportunidades para desarrollar política pública diferenciada. Y que entonces, me devuelvo al mapa anterior, esas 6 regiones, como fotografía general, no nos permiten lograr entender la dinámica que puede permitirnos un territorio como una expresión más pequeña, sin ser la mínima expresión en el ámbito municipal, de las condiciones que pueden unir y relacionar algunos de estos territorios. ¿Cuál es un concepto clave de la gobernanza entonces que nos puede servir para entender esto que estamos planteando? Que la gobernanza es un conjunto de interacciones, son redes, y redes no solamente de personas, sino que son redes de instituciones, redes de organizaciones, todas fungiendo como actores claves en este proceso. Entonces, la segunda idea importante que quisiera posicionar en esta discusión es, no es lo mismo hacer políticas territoriales que territorializar políticas. No es lo mismo. Una cosa es cuando alguien hace una política desde, voy a poner un ejemplo un poco grosero, sentado en un escritorio en el área metropolitana para decir que esto va a impactar en las regiones y en los territorios de nuestro país, a ir al territorio a construir una política a partir de las particularidades y los actores locales. Eso segundo es territorializar las políticas. Lo primero es hacer una política territorial. Por tanto, todo programa que se quiera entender con un enfoque de carácter territorial debe ir a las comunidades, debe estar utilizando los actores. Y aquí es donde juega la gobernanza. La gobernanza, desde el punto de vista de la institucionalidad que tenemos en nuestro país, nos permite identificar una gran cantidad, y lo vamos a ver al final, una gran cantidad de estructuras que nos evidencian la cantidad de personas e instrumentos y mecanismos de coordinación y articulación que existen en nuestro país, que eso además en sí mismo es un desafío. Entonces, este segundo mapa lo que quería era demostrar de alguna manera cómo nuestro país no tiene una dicotomía entre lo urbano y lo rural. Eso ya no existe. Ahora hay condiciones que profundizan mucho más las brechas, pero además identifican algunas oportunidades mucho más claras. Para mí el reto de la gobernanza y este otro mapa también me parece que es muy clarificador, que se vincula mucho con lo que planteó Andrea en su mapa y ahorita lo voy a mostrar. El reto de la gobernanza territorial
no se dirige a atacar ninguna otra visión o municipalista, donde las municipalidades son lo más importante y vamos creando más municipalidades cada vez, porque es la única forma que tenemos de atender el descuido que hay desde el ámbito nacional. Eso no va a pasar, eso no ha pasado y no pasará, porque no es así como funciona el ámbito de la gestión de lo público en materia financiera y presupuestaria, pero tampoco intenta atacar el regionalismo, ¿verdad? Y esto lo voy a retomar más adelante. Es decir, el enfoque de la gobernanza territorial y el desarrollo territorial es un ámbito intermedio que busca ser un enfoque alternativo donde yo pueda obtener los mejores resultados a partir de estos tres niveles de escalamiento. ¿Qué es lo mejor que tengo del ámbito de lo local en su ámbito del administrativo, político, financiero, cultural, social? ¿Y qué es lo mejor que puedo encontrar del regionalismo para poder articularlo? Palabra que me parece indispensable, son tres elementos claves: poder articular, que tiene que ver con actores, poder gestionar, que tiene que ver con recursos, y poder implementar, que tiene que ver con ver resultados, que es efectivamente lo que nos ha planteado de alguna manera Andrea en este caso. Entonces, de alguna perspectiva, yo quisiera también decirles cómo interpretar la gobernanza hoy, ¿verdad? Lejos de una gobernanza hace 10 años. Hay para mí tres temas que no se pueden ver de manera diferenciada. Y uno tiene que ver con la cuarta revolución industrial, o la globalización 4.0, como lo han querido decir. Muy bien lo explicaba Andrea: los avances tecnológicos, si no son dirigidos de la manera correcta, terminan siendo entendidos como algo que no viene a favorecer y a mejorar las condiciones y capacidades de desarrollo. Es decir, la revolución industrial y la globalización con los avances tecnológicos ha puesto en nuestras manos de manera inmediata cambios tan importantes y poco tiempo para poder tener conciencia de cómo estos cambios se van dando, que de alguna manera la magnitud de esas transformaciones sociales, políticas o culturales a nivel mundial las vemos simplemente como un hecho, no como un acontecimiento. Y son tantas que se muestran gracias a la revolución industrial, la revolución de la tecnología, la cuarta revolución y la tecnología, que entonces la gobernanza entra en una dinámica de tratar de entender cuál es la información y el conocimiento clave para el desarrollo. El segundo es el cambio climático, el imperativo ecológico, el calentamiento global, porque genera una serie de efectos de desplazamientos, condiciones, necesidades o demandas, e inclusive efectos negativos sobre la productividad, que hace que esto genere mayores niveles de concentración de personas en algunos lugares y se estén yendo de algunas otras, porque la dinámica de no atender la planificación desde la perspectiva del ente climático está haciendo que la gobernanza también se reduzca a tratar de resolver problemas que se están concentrando en lugar de dar soluciones para evitar las concentraciones. Y por último, uno de los temas que a mí me parece más importante, producto de la revolución, de esta cuarta revolución industrial: los datos como elemento clave para la toma de decisión basada en evidencia. No podemos continuar en materia de ni gobernanza ni gobernabilidad llevando a cabo procesos de análisis para la toma de decisiones que no esté fundamentada en evidencia y en datos. Y para eso hay muchísima información. Y CINDE, por poner ese ejemplo y amarrar con lo que ha planteado Andrea, es una de las fuentes primarias de información que nos permite tomar datos de cómo podemos transformar los territorios de nuestro país. ¿Qué efectos está generando? Cambios en la dinámica territorial, cambios en la autoridad, difuminación de autoridades, o bien cambios en la forma como la gente respeta o bien hace concebir que sus derechos son importantes. Entonces me devuelvo a este mapa, donde tenemos un mapa de luminosidad, y lo que trata de hacer este mapa es evidenciar de alguna manera, y voy a intentar hacer un ejercicio rápido acá, tratar de evidenciar que existe algo que desde mi perspectiva es fundamental para el desarrollo territorial, y lo mencionaba muy rápido Andrea, y es eh, dónde se encuentran aquellos lugares que, además de la gran área metropolitana, se pueden constituir en factores claves para el crecimiento, por un lado económico, evidentemente, pero más importante aún para el desarrollo. Aquí tenemos la región central, con una enorme luminosidad de concentración, que lo que dice es: ahí están las principales empresas, ahí están las principales conexiones, ahí están las principales oportunidades de desarrollo. Pero si vemos, tenemos acá Liberia, tenemos acá Nicoya, dos de los lugares que pude ver rápidamente en el mapa que mostró Andrea. Hay empresas instaladas. Por aquí andaba Grecia, ¿verdad? Como parte de la luminosidad. Por aquí está Ciudad Quesada, por acá anda Guapiles, acá tenemos a Limón, por aquí tenemos a Pérez Celedón y aquí tenemos Punta Arenas. Es decir, San Ramón estaba por acá también. Es decir, estos elementos de luminosidad lo que nos quieren ayudar a entender de alguna manera, si quisiéramos verlo desde esa óptica, es que hay una serie de condiciones
no necesariamente siempre favorables, que pueden empezar a darnos algunas ideas de hacia dónde se está empezando a desplazar o a mover las personas, o bien a dónde estamos llevando a cabo procesos de alta concentración de inversiones que está atrayendo a la gente, porque ahí es donde se están generando oportunidades. Podemos verlo de una manera o de otra. Desde mi perspectiva, en el enfoque territorial, siempre establecer un elemento, y lo retomaré al final como parte del cierre, eh, enfocarnos en cómo las ciudades intermedias, es decir, estas que reúnen o empiezan a reunir una serie de condiciones catalizadoras para motor del desarrollo, resultan fundamentales. Las miradas fuera del área metropolitana dirigidas a estas zonas en primera instancia son altamente recurrentes y favorecen por mucho el desarrollo de lo que podría ser más adelante nuestro país. Esta es una clásica, ¿verdad? Esto es cómo se ve nuestro país en términos de desigualdad socioeconómica. Y aquí hacemos eco a lo indicado por don Álvaro Cedeño. Las costas y las zonas fronterizas generalmente se mantienen desde el punto de vista estructural con grandes problemas de desarrollo. Y evidentemente los de media alta y media baja desarrollo económico se siguen concentrando en el área metropolitana, pero recordemos que también estamos midiendo la ruralidad por aquellos elementos intermedios, es decir, aquellos espacios cerca de la gran área metropolitana o cerca de las ciudades intermedias, como lo pueden ver en estos casos, que empiezan también a fluctuar. Entonces, un reto para la gobernanza desde esa perspectiva tiene que ver precisamente con cómo hacemos para que nosotros entendamos que en la dinámica de cómo está ubicado o definido nuestro país, lo que hoy tenemos juega a nuestro favor y no a nuestra en contra. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que tenemos acá es un cuadro de cómo está distribuido a nivel nacional el nivel de la estructuración de planificación. Y esto, además de ser una maraña, que es compleja, yo quiero llamarlo eufemísticamente que es Costa Rica tiene una muy sólida base de planificación interinstitucional. Eso es lo que la forma bonita de verlo. La forma complicada es que tenemos muchos mecanismos de planificación con muchos instrumentos de planificación que a su vez requieren altos niveles de articulación y financiamiento que no estamos logrando hacer coincidir en las diferentes escalas. Entonces aquí en esta ustedes pueden observar claramente cómo yo arranco desde el Plan Nacional de Desarrollo, pero luego tengo el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial, luego tengo estrategias económicas territoriales, luego tengo planes regionales, luego tengo planes regionales por sectores, donde uno de los más importantes siempre va a ser el agropecuario. Luego tengo agendas regionales de desarrollo. Acuérdense que hemos creado los AREDES en la modificación que hicimos de la última modificación de carácter regional. Luego bajo a los planes cantonales y los planes de desarrollo humano cantonal a nivel municipal. Y luego me voy a las organizaciones comunales que también tienen planes. Toda esta estructura de planificación en buena teoría debería, de una u otra manera, coincidir en términos de cómo es que nosotros estamos definiendo a dónde y cómo podemos desarrollar las mejores capacidades y condiciones de desarrollo para el país. Sin embargo, esto, que yo le llamo es una sólida, muy sólida base, también es un problema en sí mismo. Para finalizar, ¿cuáles son las ideas fuerza que al final quisiera plantear? La primera es que las decisiones en el marco de la gobernanza trata de procesos complejos, ¿verdad? Entonces, la gobernanza no es fácil, es compleja. Los entornos son variables, ese famoso entorno VUCA, son muy volátiles. Entonces, los procesos no necesariamente se repiten de forma predeterminada. Eso quiere decir que los actores se enfrentan en materia de gobernanza a una fórmula muy compleja. Empoderamiento ciudadano, diversidad de demandas, diseminación de la autoridad, es decir, hay muchas personas que ahora tienen la autoridad, no solamente está en el gobierno central, una enorme complejidad de problemas sociales, una baja operatividad de las instituciones públicas para responder, una baja legitimidad de las propias instituciones democráticas para responder. Entonces la gobernanza enfrenta un desafío muy importante. Lo último es que hay que cambiar la forma de ver el Estado y el gobierno. La potestad de suma imperio del Estado se reduce prácticamente a una nueva esfera donde la autoridad ha sido desplazada en materia de legitimidad al empoderamiento de la ciudadanía. Entonces, cuando hay un gobierno o sistemas de gobiernos en América Latina tradicionales que se enfocan en la jerarquía, unilateralidad, que son altamente estadocéntricos, no terminan siendo suficientes para poder atender la problemática que hay desde la perspectiva territorial. Y desde la perspectiva de la ciudadanía, la tecnología ha cambiado la forma de ver cómo en otros lugares hay servicios que se prestan con mayor eficiencia, mayor eficacia y hace que esto sea mucho mejor. Entonces, para finalizar, le quiero decir que la estructura de planificación que tenemos en el país es una pesada columna
es muy oportuna, pero hay que saberla domar y hay que también tratar de modelarla. La inversión pública está muy centralizada todavía, no ha logrado ser priorizada en términos de a dónde están esos proyectos país que me permiten impulsar claramente el desarrollo como tal. Seguimos con una limitada capacidad institucional que hace que la gobernanza se concentre en aquellas condiciones propias que la comunidad o el territorio pueda lograr. Y desde la perspectiva más general, yo creo, y con esto termino, que hay un elemento relacionado con la trampa del modelo de desarrollo único o el modelo de desarrollo ideal, ¿verdad? En muchas ocasiones he visto discusiones donde dicen, es que Costa Rica no tiene claridad sobre cuál es su modelo de desarrollo. Desde mi perspectiva, y humildemente lo planteo, yo creo que este es un país con condiciones y características tan diversas en un espacio tan pequeño que merece tener varios modelos de desarrollo, no un único modelo de desarrollo. Sí debe tener una estrategia nacional dirigida a mejorar las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, y eso se puede lograr mediante diferentes tipos de modelos de desarrollo, así como las empresas que vienen a nuestro país en algún lado tienen que ver con tecnología, en otros tienen que ver con productividad y en otros tienen que ver con turismo. Yo sigo creyendo que la planificación nacional debe tener un enfoque territorial basado en ciudades intermedias y que estos elementos de motores de desarrollo como ciudades intermedias se generen estrategias regionales, es decir, enfocados en esa región con particularidades próximas que permitan entenderla de manera diferenciada a todas las demás regiones del país. La gobernanza tiene ese rol y es por eso que es tan importante en este proceso. Muchas gracias y me pasé un par de minutos, creo, lo lamento. Gracias, Haris, no te preocupes, todo bien. Muchísimas gracias a los tres, interesantísimo y además viéndolo ya como en conjunto, hay muchas de las áreas de las que se han referido que tienen muchísima relación y nos permiten ir redondeando ese mapa. Como Andrea tiene que retirarse a las 7:30 porque tiene otro compromiso, yo voy a aprovechar a ir aquí al chat porque tenemos un par de preguntas para ella, entonces para que no se nos vaya a ir antes de poder hacerlas. Y cualquier cosa ya vamos después sobre nos devolvemos para las preguntas para Álvaro y Haris. Entonces, Andrea, aquí hay una pregunta de Don Minor que nos dice que ¿cómo ves la competencia en el corto plazo que puede venirnos desde El Salvador por los cambios en educación, inversión, infraestructura y apertura que ha tenido y seguirán teniendo con la administración de Bukele? Sí, interesante consulta. Hemos oído mucho de El Salvador y en términos de inversión extranjera directa, el tigre es igual de importante cuando está grande que cuando está cachorro. Se monitorea cuando competimos los países, ambos son importantes, cuando están empezando o cuando ya están ubicados como una alternativa que está de tú a tú con la evaluación país. El caso de El Salvador ha llamado muchísima atención en los últimos años, ha sido muy mediático, han sido muy vocales las autoridades de gobierno en decir que es una de esas piezas de su nuevo modelo de desarrollo, como decía don Harris hablando de modelos de desarrollo. Sin embargo, en data, al día de hoy, El Salvador no está captando números de inversión extranjera que hayan notado un cambio radical en su posicionamiento. Estoy simplemente dando facts, no desmeritando el trabajo hecho en las estadísticas que hay de UNTAC y demás. Todavía El Salvador no puntea. Sin embargo, en términos de inversión extranjera, los pasos y el mensaje como se está dando es muy importante. Nuevamente, tigres grandes o tigres pequeñitos son iguales de importancia en inversión extranjera directa. Anuncios como por ejemplo la operación comercial de Google, que si bien es cierto le vende a gobierno, pero abrió una operación comercial muy grande, dan imagen, dan posicionamiento, ponen al país en el mapa, va a haber que estarlo monitoreando. Hace poco una inversión muy grande de una empresa en infraestructura portuaria en una concesión, también volvió a llamar la atención de mucha gente. Entonces, ahí al día de hoy, no en ciertas industrias que Costa Rica sigue bien posicionado, pero aquí todos los días el que corre más rápido va ganando terreno. Entonces, sí es un país a monitorear. Además, nuevamente, con un mensaje muy fuerte mundial de estoy apostando por hacer cosas serias para lograrlos atraer ustedes. Gracias, Andrea. Sergio Pacheco te pregunta, es otro limonense
con sentimientos compartidos, y la pregunta es cómo lidiar con el empleo de gran volumen que lo dan los proyectos agrícolas, bananeras, piñeras, sobre todo, que se entienden como empleos de calidad cuestionable, además del impacto ambiental de la actividad. Sin embargo, son la única fuente de empleo en la zona para, bueno, para la gente de la zona. ¿Qué hacemos con esas personas empleadas en ese tipo de empleo que vaya en una dirección diferente? ¿Dónde podemos emplearlos? Sí, el tema de la conversión de monocultivo en policultivo siempre ha estado como en el estrato de cómo resolverlo. Tal vez a don Sergio, con toda sinceridad, por lo menos mi visión en lo que hemos nosotros tratado de explorar es que no es un proceso rápido, número uno, no es una varita mágica que pueda ayudarnos a solucionarlo precisamente porque como él indica, si uno quisiera ir en una vía diferente al monocultivo de este tipo, sí son poblaciones altamente vulnerables, que hacerles un reskilling para otras actividades demanda cierto tiempo y otras acciones paralelas que hacer. Entonces, don Sergio, ahí yo creo que no hay respuesta fácil de dar. Pasa también por el tema alrededor del mundo, agricultura, meterle más valor agregado, la automatización, todo lo que son la robotización de los cultivos, nuevamente para pasar a un policultivo, pero no es un proceso rápido. Hay zonas y él y yo lo sabemos. Uno chiquitillo pasaba la bananera en bici para ir a la escuela, literal, bananera para allá, bananera para acá, eso no ha cambiado mucho y se necesitaría, y ahí tal vez Harris me puede después complementar, sin duda es un proceso política de mediano y largo plazo que habría que empezar a tener discusión de cómo o meterle más valor agregado, tecnificar o llegar a policultivo o ver qué hacemos en términos de agricultura. Además, la gran discusión si la reconversión de suelos en Costa Rica es posible o no, qué industrias podrían tomar o qué cultivos podrían tomar suelos que dejan otras industrias precisamente para absorber a la gente, si ya topamos la frontera agrícola, es un tema grandote. Entonces, lo que le quisiera decir es que es un reto. Hemos oído bastante, la ruta no es fácil, pero sí también la tecnología ahí, como decía Harris, vista de la manera adecuada, puede dar una posibilidad de empezarle a meter valor agregado, ir cambiando el perfil tal vez de la próxima generación y de la que sigue. Gracias. Y la tercera pregunta para vos, de Jocelyn Sánchez, nos dice que ¿cuál es el papel de los clústeres en todo esto? ¿Cómo integrarlos? ¿Podemos visualizarlos como una política colaborativa para construir interacciones múltiples y de gobernanza entre empresas, academia, fuerzas vivas, gobierno en los territorios, o solo vienen a complejizar más la gobernanza territorial actual? Para Andrea y después para Harris, pero Andrea, para aprovecharte a vos. Nosotros en CINDE somos fans de los clústeres que funcionan bien, voy a decir, y que logran unir las diferentes hélices que permiten que se cree un ecosistema virtuoso para una industria. Eh, Voy a dar un ejemplo, yo sé que no necesariamente aplicar es fuera de GAN, pero el clúster de dispositivos médicos o de ciencias de la vida es un perfecto ejemplo de cómo se logra encadenar y bien manejado es muy productivo, cómo academia está formando el personal que va a permitir que las empresas crezcan, que otras vengan, que se haga toda la cadena de producción desde Costa Rica, que se integre a cadenas globales de valor, que la comunidad pueda estar presente, que se genera política pública que facilite esa generación de producto. Entonces es un buen ejemplo que un clúster bien manejado, nosotros al menos sí le apostamos y hemos visto beneficios importantes. La discusión es si todos tenemos claro que es un clúster primero, y perdón que me vaya a lo más básico, nosotros hemos visto experimentos en otros sectores donde definitivamente sabemos que desde que nació va a ser un poquito choreco y que al menos va a haber que encaminarlo. Pero yo sí creo que bien manejado un clúster, el de logística de Limón, si se pudiese aprovechar bien, también es importante. Reúne a actores claves, a partes interesadas claves, y sí podrían funcionar y ayudar si no lo complicamos. Harris decía la robusta planificación del país, palabras menos, palabras más. Bueno, en los clústeres se aplica igual, que sea una estructura muy robusta, pero que funcione y que se logren esos canales de comunicación, esa coordinación y que cada parte del clúster, que ese es su fin, haga pues el pedacito que le corresponde para llegar a un objetivo común. Gracias, Andrea. Invitadísima a quedarte hasta la hora que ya se te acaba el tiempo con nosotros, y también si quisieras intervenir
en este ratito, ampliando No, también muchísimas esas. gracias a todos los que se conectaron. Muy interesante el espacio, Carla, por la invitación. De nuevo, nosotros encantados de pues contar un poquito más de todo lo que estamos haciendo y en unos minutitos me salgo discretamente, pero muchas gracias a todos. Gracias. Si les parece, empecemos entonces de abajo para arriba con esta última pregunta de Jocelyn, que se la puso para Haris y para Andrea. Y entonces, Haris, el tema de los clústeres, por favor. Sí, gracias a Jocelyn por la pregunta. Indudablemente, para nada se convierte en un elemento que complejiza la gobernanza territorial. Ya vimos que la gobernanza territorial es compleja en sí misma. Entonces, no hay necesariamente que verlo en términos de cómo compleja, de qué tan compleja es. El tema es cuánto nos logra sumar para efectos de resolver la problemática que tenemos en un territorio determinado, en una región determinada, y nos permite hacer algo. Algo que a mí me parece fascinante en términos de los clúster es que a diferencia de otros modelos que tratan también de impulsarse, este procura democratizar y generar cadenas de valor, cadenas de producción, ¿verdad? Encadenamientos productivos. Y cuando hay un encadenamiento productivo, lo que significa es que estamos tratando de leer que en un mapa más amplio cuáles son las diferentes oportunidades de desarrollo que hay dentro de un pequeño ecosistema, un microclima de carácter productivo. Así que desde esa medida, eh, el clúster viene a ser una alternativa para el desarrollo, que no debería ser la única y que no puede ser la única. Viene a ser una alternativa como tal. Por eso cuando yo hablaba no podemos pensar en un modelo de desarrollo ideal, sino que hay que pensar cuáles son los enfoques de modelo de desarrollo propicios para un territorio o para una región. Estamos hablando de esto. En algunos lugares el clúster puede funcionar porque hay una serie de condiciones desde el punto de vista de la política pública en educación, o hay desde la perspectiva de simplificación de trámites y el establecimiento de gobiernos locales activos, ¿verdad? O hay desde la dinamización económica productiva, local, muy buenos emprendimientos o muy buenas oportunidades de empresas que puedan articularse. Hay lugares donde que los tienen. Y entonces potenciar esos espacios. Hay otros lugares que no los tienen. Y también tener una muy real discusión como país en materia de datos para decir, no, ustedes no lo tienen y no lo van a conseguir. Entonces, por más que podamos, no es ese el modelo para ustedes. Es otro el modelo que puede funcionar allí. Y es desde esa perspectiva que en esa dinámica algo nos puede ser muy útil. Don Álvaro tendrá probablemente más conocimientos sobre los clústeres de turismo. Y como en materia de los clústeres de turismo, bueno, Minor lo está poniendo por aquí, aquí lo veo en el, en el chat, lo acabo de ver rápidamente antes de que lo dijera, pero no importa, Minor, fue idea tuya y te lo agradezco y te mando un abrazo también. Eh, el clúster de turismo tiene un elemento que condiciona una serie de elementos que están vinculados a esto, desde el elemento de la logística, el transporte, la productividad, inclusive los elementos de carácter paisajístico, y puede ayudar a potenciar mucho más algunas zonas, pero no es para todo el país. Y no es en todo el país donde se puede desarrollar porque hay condiciones que en un lado están determinadas desde el capital natural, como lo mencionaba don Álvaro, o el capital social en materia de gobernanza o en materia de gestión pública que lo logra. Entonces, viene a sumar, no viene a restar, pero no es para todo y para todos. Gracias, Haris. Álvaro, ¿cuál es el modelo de desarrollo que podría disminuir la brecha socioeconómica entre GAM y ruralidad? Eh, es una pregunta que creo que no tiene una respuesta sencilla, sobre todo porque me parece que en las dos excelentes presentaciones que vimos de Andrea y de Harris, vemos que tenemos un Estado muy robusto, con mucha experiencia, con talento, experto en la gestión pública, y sin embargo, pareciera como que el camino al desarrollo no se acelera a la velocidad que querríamos, ¿verdad? Yo siento que un país en vías de desarrollo debería tener muy clara la meta de cuándo querría alcanzar el desarrollo, y tenerlo, ser bastante explícito en eso, ¿verdad? Al desarrollo no se llega en nadadito de perro. Eh, y en vista de esa altísima complejidad que hay en la territorialidad, en la ruralidad, en la segmentación de poderes de gobiernos locales,
de regiones y demás, aunado a unos periodos de gobierno eh, muy cortos, y el problema no es la longitud del periodo de gobierno, el problema es la expectativa de cosechar frutos con semillas sembradas dentro del mismo periodo de gobierno. Okay, ¿qué hacemos con los proyectos de gran escala a largo plazo que requieren 30 años para gestarse? No los empezamos nunca. Y lo que deberíamos hacer es tener claridad de que lo más importante que tiene que hacer cada gobierno con su capital político es sembrar semillas. Algún día van a dar frutos y, bueno, tal vez reducir un poquito el ego de quienes están al mando, de esperar que se les celebre por el logro de esos frutos. De todas maneras, no son de ellos, son de nosotros. Lo otro es que a eso se le agrega la complejidad de eh, una, una polaridad muy marcada que hay entre el sentido de responsabilidad de a quién le corresponde gestionar a favor del bien común y a quién no. Tenemos la expectativa como de que cualquier persona que sale en la prensa es responsable de que se haga, y si no se hace, es responsable de que no se hizo. Y mi responsabilidad como ciudadano privado y mi responsabilidad como miembro de una comunidad, de un barrio, de una asociación, de mi trabajo voluntario, del esfuerzo que puedo hacer en mi gobierno local, ¿a dónde queda? Yo tengo una experiencia pequeñita que quiero ilustrarles y después voy a dar una respuesta corta a la pregunta. Yo soy voluntario en una asada en el cantón de Nicoya desde hace 3 años y es una asada que aún se encuentra en zona deficitaria. El AIA la intervino y dijo, usted no puede dar más cartas de agua porque usted no tiene ni suficiente agua, ni buena calidad de agua, ni buena gobernanza, ni buena administración. Era un desastre. Y entonces me postulé para servir como voluntario en la Junta Directiva de la SAA y en la primera reunión yo les pregunté a los colegas de la directiva que cómo estábamos resolviendo los problemas de agua de esa comunidad del año 2040. Y ahí me volvieron a ver con ojos extrañísimos y les dije que cuando hay problemas de agua es por decisiones u omisiones de 10 años atrás. Y si nosotros queremos resolver los problemas de agua que podría haber dentro de 10 años, tenemos que gestionar hoy. Entonces nos pusimos a trabajar para ver si podíamos resolver los problemas de agua y en poquitito menos de 3 años logramos una campaña vamos a ver, lo que hicimos fue una alianza público-privada informal e involucramos al gobierno local, involucramos a desarrolladores de la zona y a la comunidad. Les pedimos confianza, tolerancia, paciencia, a pesar de lo difícil que es tener que pasar por la época seca en Nicoya cuando no hay agua y hay que hacerle cortes de agua a los hogares de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 70 días seguidos el año pasado, entre enero, febrero y marzo, 70 días consecutivos sin agua de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y logramos perforar 2 pozos nuevos, logramos aumentar en 7 veces la capacidad de almacenamiento de agua para la comunidad. Y el jueves de la semana pasada fue la última visita del AIA para levantar la condición de zona deficitaria y poder volver a dar cartas de agua para que continúe el desarrollo. Tenemos como 90 personas esperando cartas de agua desde hace más de 12 años y tenemos disponibilidad de agua como para unas 180. Entonces creo que estamos sobrados para la gestión de agua por el resto de esta década. Pero ya tenemos que empezar a pensar en los problemas de agua que vamos a tener en el 2040, con cambio climático, con deforestación, con aumento en el consumo, aumento en la población y demás. Y para responder a la pregunta de manera sencilla, yo creo que tenemos que empezar a desmitificar las alianzas público-privadas, pero las alianzas público-privadas también informales, que no necesiten de un gran contrato y de aprobación de muchas instituciones y simplemente lo que se necesita es gestionar las diferentes fuerzas que tenemos en toda la sociedad para poder sacar adelante
pequeñas tareas entre todos. Oye, mami, es que estoy aquí en una clase. ¿Ah? Yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo esa es una manera como de llevar a tierra, como de llevar a territorio, ¿verdad? Las cosas que nosotros podemos aportar desde el punto de vista de gestión, sobre todo si estamos pensando en que yo también soy responsable, yo también puedo hacer algo y lo poquito que puedo hacer, lo quiero hacer, ¿verdad? Me nace. Esa vocación de servicio la tenemos todos. Este es un país voluntarioso y solidario y entonces yo creo que lo que necesitamos es ahí como que cambiar el chip de qué es lo que nos corresponde. Gracias, Álvaro. Aprovecho otra pregunta para vos, para que no perdas ahí el ritmo. ¿Cuál es la razón por que la mirada al mar está fuera de las estrategias de la definición de política de desarrollo en el largo plazo? Y lo ignoro, debe haber factores históricos y debe haber factores económicos y debe haber factores climáticos y debe haber factores agrícolas y debe haber factores logísticos y de infraestructura. Debe ser una realidad compleja, ¿verdad? Yo siento que yo tuve la oportunidad de vivir unos años en Suiza y ahí laboré como funcionario de gobierno en el servicio exterior, específicamente como embajador en la Organización Mundial del Comercio. Y la cultura suiza, la idiosincrasia suiza es muy parecida a la costarricense, pero por lo menos a la costarricense de la GAM. Y es que Suiza es parecido a la GAM, es montañoso y no tiene mar, ¿verdad? Y la GAM es montañosa y no tiene mar. Entonces, yo no sé si tendrá que ver también con algunas tendencias culturales que suceden en las montañas, diferente a como suceden en las costas, ¿verdad? No tengo una respuesta específica. Lo que sí creo es que la gente que está viniendo al país en millones y que están viniendo a residir de manera nomádica o permanente en Costa Rica, se están yendo para las costas. El año pasado fue el primer año en nuestra historia que más del 50% de los turistas que ingresaron al país lo hicieron a través del aeropuerto de Liberia. Hay cientos de miles de personas que llegan a Costa Rica todos los años que nunca han visto la GAM ni en una foto, no saben cómo se ve el centro de San José, ni tienen ninguna curiosidad por ir y viven ahí, en Guanacaste, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que entender que hay gente que vive en Guanacaste. El otro día me estaban contando de una persona extranjera que estaba muy molesta alegando en un restaurante en Guanacaste que era inconcebible que no lo pudieran atender en inglés, ¿verdad? Y yo digo, bueno, hey, esa es una realidad que está sucediendo en Guanacaste todos los días y que nosotros desde la GAM cuesta mucho verla si uno no es testigo de ella, porque eso no sale en la prensa. De hecho, creo que ni siquiera tiene relevancia en la prensa, pero sí lo veo como una gran oportunidad para que podamos hacer algo por la integración de esa persona que está desintegrada, ¿verdad? Y obviamente excluida de la cultura costarricense porque no habla español, ¿verdad? Y además cree que es nuestra obligación hablar en su idioma, lo cual es una oportunidad para nosotros, pero no es una obligación. Gracias, Álvaro. Tengo un par de preguntas aquí para Haris. Una dice que si debería avanzar el concepto de clúster al de ecosistema productivo para que pudiéramos dar ese salto. Eh, Haris. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, indudablemente sí. Lamentablemente, vamos a ver, los ecosistemas productivos tienen de alguna manera la ventaja que nosotros todavía no hemos logrado desarrollar en materia de cómo utilizamos la tecnología y cómo la tecnología se convierte en un elemento multifactor, ¿verdad? El clúster en muchas ocasiones se enfoca en un solo producto o en una sola actividad y desde esa medida, evidentemente, el tener un ecosistema productivo lo que nos ayuda es ampliar las oportunidades que tenemos bajo una misma cadena. Entonces, por supuesto que hay países nórdicos principalmente que han desarrollado ecosistemas productivos y de Europa también,
Y me parece que es una enorme oportunidad, por supuesto que lo es. Hay que dar un pasito previo, ¿verdad? Y es, alguien puso en el chat por ahí, yo me comprometo a buscar, tiene que haber en en este país un mapa de conectividad de Internet. O sea, ¿a dónde es que están nuestras oportunidades de Internet para poder decir, ok, bajo esta lógica de conectividad, también tenemos la oportunidad de ir creando ciudades inteligentes, que es uno de los conceptos que se asocia al concepto de ecosistema productivo. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene una dinámica multifactorial. Y esa dinámica multifactorial puede ayudarnos a resolver varios temas bajo una misma dinámica productiva. Y eso creo que indudablemente es un tema que nos permitiría. Yo no los vería competitivamente como uno mejor que otro en términos de las condiciones que pueda tener un país. Para si el país da para esto, vamos con eso. Si el país da para otro, aprovechemos el espacio donde eso se puede implementar. Insisto con lo que planteaba hace un momento, ¿verdad? ¿No? Tratar en materia de modelos de desarrollo no ver que uno es el más importante con respecto a otros, sino analicemos los datos y caracterizaciones de nuestro país para determinar si por ahí viene o por ahí va una de las dinámicas productivas nuevas que se pueden desarrollar. Indudablemente sí lo es, claro. Bueno, Carla, entonces, Carla Córdoba, que te pidió ese mapa de conectividad, y tal vez Lo podemos vamos a dar buscar. Sí, seguimiento después con este compromiso de Harris. Y aquí yo aprovecho una pregunta de un minor para movernos a un tema que definitivamente yo quería tratar y es el de la seguridad alimentaria. Importantísimo cuando estamos hablando de zonas rurales donde la actividad agrícola es fundamental. Don Minor nos pregunta más por el rol del INDER, el tema del superávit y el tema de gestión específica del INDER, pero yo quisiera agregarle a eso, Haris, porque viendo los datos del crecimiento interanual del país, realmente yo me preocupo muchísimo. Sé que como muchos de nosotros, de que cuando analizamos un crecimiento de más del 4%, si lo vemos así, pues pareciera muy bueno, pero cuando se va al microscopio, sí, se amplía lo la que más brecha. ha Claro. crecido es la venta de autos y de línea blanca y de pasajes aéreos, pero la producción agrícola tiene un crecimiento de menos del 1% en este medición interanual. Y cambio climático, crisis climática, problemas de abastecimiento, cadenas de abastecimiento, y no estamos produciendo entonces suficiente ni adecuando la dieta de los costarricenses y las costarricenses a las posibilidades que pudiéramos tener en épocas más complicadas de abastecimiento. Entonces, si pudieras referirte al tema de la seguridad alimentaria en el marco de todos estos datos que nos has dado. Claro. Vamos a ver, sin ser experto en la materia, pero haber pasado cerca del sector agropecuario y agrícola de nuestro país, evidentemente en primera instancia yo tendría que poner sobre la mesa que hay un tema de decisión política de por medio. Hay un tema de decisión política de cuándo se quiere a nivel de gestión pública acercarse más o menos al fortalecimiento de las condiciones de la producción nacional en materia de mejorar y fortalecer su competitividad. Indudablemente este es un tema que da para una sesión, ¿verdad? En la que se pueden tratar de identificar durante los últimos 15 años cuáles han sido las políticas públicas que han tratado de incidir de un lado y en otro. Y en materia de seguridad alimentaria, evidentemente, y me voy a referir al periodo de pandemia, en materia de seguridad alimentaria y las posibilidades que tenía Costa Rica de autoabastecerse en algunos de los productos claves que tiene en el país, logró de una manera no sobresaliente, pero sí importante, pasar una prueba importante en materia de evitar la importación ¿verdad? O en momentos de no importación, mantener algún nivel de flujo comercial, económico y productivo. Y eso es un elemento importante que está relacionado con una política pública. ¿Va? ¿Queremos o no queremos fortalecer o queremos o no queremos establecer? Y hacia dónde queremos también determinar o verificar si existe o no existe una condición favorable para el país. Eso en primera instancia. Es un tema de política pública y hay un tema de decisión política también de comillas. Hay gente que lo quiere poner en estos términos, a quién se quiere favorecer dependiendo de quién esté en la gestión administrativa. Lo segundo y muy importante es que si vemos los mapas territoriales, em, aquellas denominaciones que son altamente profundas o aquellas que tienen algún nivel de profundidad relativa a nivel rural,
continúa manteniendo un alto nivel o un alto índice de producción agrícola. Lo sigue manteniendo. Es decir, nuestro país sigue siendo altamente agrícola, pero además hay zonas intermedias muy cerca del área metropolitana que también lo son. Y evidentemente Cartago es la región que más, desde el punto de vista productivo, genera el abastecimiento de ese primario, perdón, para nuestro país. Entonces, este es un tema también que está vinculado a cuando estamos generando esa política pública, el financiamiento que se requiere para mejorar las condiciones para que los pequeños y medianos productores continúen en esa labor de abastecimiento local, abastecimiento nacional y en algunos casos la posibilidad de una competitividad internacional, ¿qué es lo que hemos hecho como país? Y en algunos casos hay elementos extra desde el punto de vista meramente de productividad en el campo que juegan. Voy a mencionar uno, acceso a tierra; otro, créditos, ¿verdad? 3, compras de insumos a precios diferenciados; 4, elementos que están relacionados con las condiciones más o menos favorables de manera impositiva para que alguien pueda o no pueda ser subsidiada en la producción agrícola de nuestro país. Un producto nacional puede ser más caro por todos los componentes impositivos que tiene, más caro que un producto importado, no de la misma calidad, pero al menos de la misma línea. Entonces hay dos, tres dimensiones que se tienen que tomar en términos que donde lo que quiero tratar de decir es que el tema de seguridad alimentaria exclusivamente no tiene que ver solamente con el tema del campo. Tiene que ver con condiciones para la producción, mejoramiento de tecnología, tiene que ver también con gestión, gestión política o decisiones políticas de política pública para tener acceso diferenciado a créditos para los pequeños y medianos productores, y también políticas nacionales claramente definidas para fortalecer algunos marcos de referencia claves del desarrollo nacional en productos básicos, ¿verdad? Y eso a veces lo tenemos y a veces no lo tenemos tan claramente definido. Ahí me quedaría yo con el tema de la seguridad alimentaria, porque son 3, 4 componentes que en suma constituyen la posibilidad que tenga Costa Rica de mantener o no un alto nivel de abastecimiento nacional. Con respecto al tema de INDER, nada más mencionar allí por la pregunta de Minor, efectivamente, el INDER, al menos cuando yo ingreso, tenía un alto superávit. Hicimos un gran esfuerzo para romper el esquema del superávit, que tenía que ver principalmente con dos cosas. Número uno, mejorar y aumentar la capacidad de colocar una serie de recursos en proyectos de más gran escala, porque también las instituciones a veces se llenan de muchos procesos administrativos con muy poca posibilidad de ejecución presupuestaria. Nosotros quisimos darle vuelta a ese componente, entonces pasamos de 54.000 millones en aquel momento de superávit a 27.000 millones 2 años después de que yo partí, y es una reducción importante en los miles de millones de colones que tenía la institución. Sin embargo, para mí hay un tema adicional que en el INDER tiene que ver con la gobernanza, y es cómo logramos catapultar que los proyectos de carácter territorial y lo que en aquel momento llamábamos interterritorial, es decir, que pueden permitir a dos territorios mejorar sus condiciones, pueden ser impulsados de una mejor manera. Entonces ya no hablábamos de proyectos de 100 millones de colones para construir un camino, ¿verdad? Pequeño, sino que hablábamos de proyectos de 700 millones para construir un puente que permite, por ejemplo, el acceso a Bahía Draque en periodo de lluvia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de proyectos cambia la dinámica de cómo invertir correctamente, dando un Pareto, ¿verdad? Tratando de buscar la manera de invertir bien, invertir correctamente, no tener una gran cantidad de proyectos que no necesariamente vienen a resolverme problemas claves, detonantes para el desarrollo, esos nudos, y eso lo intentamos hacer. Entonces, cada administración tiene su lógica, y el INDER, yo entiendo, ha venido haciendo un esfuerzo muy importante con todos los colegas que están allí para tratar de que sus proyectos, que sigue siendo para mí el INDER una institución estratégica para el desarrollo del país en diferentes temas, han venido haciendo un esfuerzo importante para no quedarse con ese superávit que puede ser malinterpretado como una incapacidad de gestión, cuando en realidad hay otros temitas por allí que no necesariamente están asociados con ese tema. Gracias. Estás silenciada, Carla, perdón. Gracias, gracias. Voy a hacer la última pregunta y luego tendrán ustedes dos un par de minutos para hacer un cierre si lo consideran adecuado. Y aquí es el comentario que Marco Villegas nos pone con ejemplos que en Heredia tenemos 5 municipalidades en menos de 10 minutos
En cambio, en Nicoya tenemos una municipalidad a 2 horas de distancia de la siguiente. Entonces él nos pregunta que será que debemos repensar el modelo de cantón en el GAM, disminuir duplicidades en esas municipalidades que están tan juntas y poder redirigir los recursos a cantones rurales. Álvaro, es que quisieras profundizar sobre esta propuesta que hace Marco. Sí, claro que sí. Yo, de nuevo, tengo que remitir a mi experiencia en Suiza, que es la Costa Rica de Europa. Suiza es un país, un territorio pequeño y dividido en 26 cantones, pero los cantones tienen altísima autonomía. Entonces, Suiza tiene un gobierno confederal, y ese gobierno confederal está constituido por 7 ministros que son electos de manera popular, y esos 7 ministros se turnan año a año la presidencia de la Confederación Suiza. Entonces, es altamente probable que en Suiza nadie en la calle sepa cómo se llama el presidente, porque además de que cambia todos los años, es irrelevante quién es el presidente. Y, y eso me parece maravilloso, ¿verdad? Porque además la gestión de los territorios está a cargo de los cantones, de las municipalidades, de las alcaldías. Y encima de todo, la toma de decisiones es por vía de referenda. Entonces hay una fecha anual para referenda confederal y cantonal. Y además hay 3 fechas adicionales para referenda cantonales cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses la ciudadanía toma decisiones sobre lo que le compete en su región y en su territorio como comunidad en un cantón. Cada 3 meses. Entonces a veces son paquetes de temas que tienen que ser decididos, a veces es un solo tema, pero es todos los meses. Entonces el país pasa, eh, no voy a decir que en campaña política porque me van a malentender. No es campaña política, politiquera, tóxica, intensa, que se nos mete hasta por los bolsillos, como es en Costa Rica, ¿verdad? Sino que es una campaña política donde la gente dialoga para compartir las ideas, compartir información, explorar los diferentes puntos de vista. Se va a las urnas, es más, se va a las urnas también me van a malentender, porque la gente no hace fila para ir a votar. El voto se manda por correo, entonces no hay drama. Y no hay ni drama ni fiesta. Mandan el voto por correo y la decisión que saca la mitad más uno de los votos es la decisión que se implementa, y a partir de ese momento el 100% de la población está detrás de lo que se decidió. Eh, Tal vez es que nuestra democracia, a pesar de que tiene 200 años de historia, es todavía un poquito inmadura comparada con la Suiza, que tiene 800 años de historia. Pero sí me parece a mí que ayudar a robustecer los gobiernos locales, la gobernanza local, a través de el aumento en la autonomía, en el desarrollo de capacidades de liderazgos públicos y en la capacidad de gestión del bien común en los territorios, podría ser un experimento interesante. Me gustaría escuchar lo que va a decir Harris, porque me parece que lo escuché en su presentación. Bueno, mejor no voy a decir lo que escuché, quiero escucharlo. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Miren, este es efectivamente, como lo plantea doña Carla en el chat, es un temazo, ¿verdad? Es un temazo porque somos un país pequeño, pero que tiene una serie de particularidades en su división político-administrativa que probablemente desde la Constitución de la República se ha ido perdiendo en términos de cuál era su principal objetivo. Y nos enfrentamos a varias dicotomías, perdón, a varios problemas, a varios problemas en esto. La reciente ley de regionalización que se ha aprobado en nuestro país le da a Mideplan la potestad de poder, como siempre la ha tenido, pero ahora más, de poder tratar de reestructurar nuestro país en nuevas regiones. Es decir, si las 6 regiones que tenemos actualmente pueden ser o no modificadas. Veremos, yo no tengo conocimiento de que hayan hecho alguna presentación pública de si lo han modificado o no, o si están planteando una modificación de las regiones, que son 6. Pero indudablemente hay que hacerla. ¿Y por qué hay que hacerla? Bueno, porque
tenemos instituciones en nuestro país, que ese es un gran problema también relacionado con la gobernanza. Hay instituciones en nuestro país que sobrepasan el límite por sus propias características de ejecución, tanto presupuestaria, pero además desde el punto de vista de su vínculo natural de la prestación de los servicios, sobrepasan estas 6 regiones. Hay instituciones que tienen 8 regiones, algunas dividen en la región central en 2, otras tienen 14 regiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, varía mucho entre instituciones la cantidad de regiones, lo cual hace difícil, de alguna manera, tratar de identificar alguna política pública que sea transversal, sin tomar en consideración todas las diferenciaciones que hay en materia de solamente a nivel regional. Y una de las limitaciones que hemos encontrado a nivel país para poder hacer esto tiene que ver con algo que no es poca cosa, que es el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia viene a marcar una caracterización ya tanto más a nivel cantonal que a nivel regional, como una consideración de por qué sí, por qué no. Por eso es más fácil crear cantones, ¿verdad?, que unir cantones, ¿verdad? Porque el sentimiento de independentista, lo llamaré de esta forma, que no, quizás no sea la más correcta, pero permite tratar de plantearlo en estos términos, nos permite dar a entender un sentimiento del yo con respecto al otro, más si en la medida del pasar de los años el hecho de haber sido un distrito de un cantón importante al que nunca me dio prioridad porque mi cantidad de votantes no es lo suficientemente fuerte para elegir un alcalde, por ejemplo, que son las consideraciones político-electorales que muchas veces dan en el país, quedan relegados. Entonces, ese tipo de insumos e impulsos de una política electoral de antaño ha hecho que malinterpretemos el para qué la administración y la gestión del concepto clave de don Álvaro que ha planteado, que es la autonomía municipal, esté en el servicio de varios elementos. Y que hay que tomar en consideración algunas cosas: cantidad de población, ¿verdad? Efectivamente, la cantidad de población viene a determinar la posibilidad que tenga o no una administración municipal o una corporación municipal de poder satisfacer una serie de necesidades y demandas de su población. Pero además esto está relacionado con la cantidad, calidad de servicios que se prestan en esos territorios. Los servicios son determinantes: el acceso a educación, el acceso a salud, el acceso a seguridad. Es decir, la forma en cómo las instituciones del Ejecutivo también prestan sus servicios son claves para determinar esta forma en cómo hemos sido constituidos como tales. No tenemos tantos recursos para atender tantas municipalidades. Las municipalidades no tienen la capacidad, en muchas de estas, de desarrollar su propia gestión de recursos para poder sostenerse y brindar mejores servicios. Pero también tenemos de una u otra manera un sentimiento muy romántico de que perdemos mucho más allá de la identidad propia de ser parte de, ¿verdad? Al querer reforzar estos componentes. Y a mí me parece que la dinámica que están planteando es un tema muy importante y que podría ponerse a discusión. Sin embargo, desde mi perspectiva y por la visión de lo que yo he visto pasar y lo que he escuchado comentar, lo veo muy lejano. ¿A dónde sí veo mejores posibilidades de, más allá de la reestructuración de la división político-administrativa, en la redefinición de cómo los servicios están siendo prestados por parte de las corporaciones municipales y las instituciones públicas? Allí sí veo una mayor posibilidad de generar mejores acuerdos, porque al final el descontento está dado por qué es lo que estoy recibiendo finalmente de la institucionalidad pública para saber si mi municipalidad es buena o no es buena. Y por eso es que ese sentimiento a veces de abandono es el que marca la relación entre una cosa que uno quisiera tener, y otra que otros tienen. Es más complejo de lo que estoy mencionando, pero es un tema muy, muy relevante que no va a ser resuelto en el corto ni en el mediano plazo, y que yo creería que la regionalización es una discusión que hay que poner sobre la mesa más allá de los temas de descentralización municipal. Gracias, Aris. Omar, había levantado la mano. ¿Quieres eh, hacer uso de la palabra? Ujú. Sí, en realidad muy corto. Básicamente es para agradecerle a don Álvaro y a Aris eh, la participación hoy. Realmente nos complace mucho. Las exposiciones han sido sin duda de altísima calidad. Y bueno, eso es lo que hemos entendido nosotros y lo que hemos definido como tarea de nuestro movimiento político, de nuestro partido, que es el construir pensamiento, estudio
investigación para tomar las políticas públicas, como lo señalaba muy bien Álvaro, con base en datos y en evidencias, para romper ese ciclo de populismo y de improvisación en el que el país se encuentra. Una invitación a todos y bueno, agradecerle también a todas las personas que han participado para que sigamos trabajando en esta dirección, para que sigamos participando en esta dirección y agradecerle a Carla, que ha sido la organizadora de estos conversatorios, el excelente trabajo que viene haciendo en ese sentido y de nuevo a Álvaro y a Haris, un agradecimiento por la participación y la invitación para que nos acompañen en futuras ocasiones y en este proceso de construcción de un pensamiento y de un proyecto país de largo plazo. Muchas gracias, Omar. Y antes de cerrar, quisiera dar un minuto a cada uno, Álvaro y a Haris, para que se hagan el cierre de sus presentaciones, que han sido en todo sentido extraordinarias, tanto desde su planteamiento inicial como las respuestas a las preguntas. Entonces, Álvaro, tu minuto de despedida. Muchísimas gracias, Carla. Y yo creo que desde que me invitaste a esta conversación hasta ahora, deben haber pasado unas 3 o 4 semanas. Y todo este camino recorrido, tratando de pensar un poco en qué es lo que quería compartir, me llevó a la reflexión de que en nuestra idiosincrasia costarricense, bicentenaria, el diálogo siempre ha sido el mecanismo y el camino mientras se aclaran los nublados del día. Y eso, aunque suena aburrido, ha sido altamente efectivo. Sobre todo si pensamos que somos la democracia desmilitarizada más antigua y populosa del mundo, nos conviene recordar cuáles son nuestros valores y nuestros principios de la idiosincrasia costarricense que nos hacen democráticos, conservacionistas, solidarios y sobre todo en torno a esto que estamos haciendo hoy, que es dialogando. Me ha encantado conocer a Harris, escuchar a Andrea y poder participar de este conversatorio esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Haris, tu minuto. Gracias. Y de la igual manera agradecerte, Carla, a don Omar también. Ha sido un gusto conocer a don Álvaro, compartir con Andrea y escuchar y tratar de responder algunas de manera provocadora algunas de las preguntas que se hicieron. Yo resumiría de alguna manera este esfuerzo que se está haciendo. Hay un detallito que en Costa Rica no podemos perder, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, y lo que estamos experimentando como país desde todo punto de vista, tiene que ver con cultura política, ¿verdad? Tiene que ver con cultura política. ¿Cómo construimos más y mejor cultura política como país? Y esto se hace de la forma como don Álvaro lo ha explicado claramente y no profundizaré en eso. Eso es cultura política. Hace algunos años para atrás, el barómetro latinoamericano venía indicando que Costa Rica, de una manera acelerada, estaba empezando a perder su cultura política y que esto podía dar paso a una serie de manifestaciones de tinte no democrático que pudieran de una u otra manera acceder no solamente al poder, sino también cambiar la reconfiguración de los elementos claves. Esfuerzos como el que están haciendo ustedes y que nos invitan para participar y apoyar, tienen la obligación de reconfigurar, restablecer y reposicionar los pilares fundamentales de la democracia costarricense. Y eso es participación y eso es gobernanza. Y desde esa perspectiva les felicito, les agradezco como costarricense el esfuerzo que están haciendo también y por supuesto que quedo a las órdenes de futuras ocasiones en las que pueda colaborarles con muchísimo gusto. Muy buenas noches. Gracias, Haris. Gracias, Haris. Gracias, Álvaro y Andrea, también que ya no está con nosotros, pero quisiera agradecerle. Acá en el chat acabo de poner el enlace del YouTube en el que estamos compilando todos estos conversatorios. Solamente se nos perdió uno por un tema técnico, que fue una conversación con nuestras juventudes, pero lo tenemos que repetir para ponernos al día también con ese equipo que está trabajando muy activamente. Esta conversación quedará subida en ese canal muy pronto, posiblemente esta semana, para que también, si gustan, pueden referirla, compartirla, y ya nos está quedando como una memoria bien poderosa de todas las conversaciones las que estamos teniendo en el partido.
Agenda Democrática Nacional, ADN. Muchas gracias y terminamos puntualísimamente a las 7:59, agradeciendo a todos los que se quedaron hasta el final y también a los que van a ver esta grabación fuera de este horario. Muchas gracias a todos y todas, que tengan una muy linda noche. Chao. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.